Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio formal. Michelle, ¿me permite compartir pantalla? A este evento que tiene como propósito socializar el programa de inducción de docentes principiantes en el año escolar 2022-2023. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube y estamos muy contentos de las 500 y tantas de personas que están conectados. Y por respeto a esas personas que fueron puntuales, hay que comenzar, aunque podemos hacer otras tandas de encuentros como este. En nombre del ministro Ángel Hernández, en nombre de los viceministros, en nombre de todo el equipo que trabaja de Inicia Educación, del Instituto 512, del INAFOCAN, del ISFODOSUR, agradecemos su presencia en este encuentro, en esta reunión, para explicar, para socializar cuáles son las implicaciones y funciones del centro educativo, del director de centro, del coordinador pedagógico en este proceso de inducción que pretende trabajar con unos 22.846 docentes de nuevo ingreso. De inmediato vamos a proceder a compartir con ustedes el contenido de esta presentación. En un primer momento vamos a trabajar un poco el contexto, de dónde viene el programa de inducción, cuáles son sus fundamentos, en qué normativa está fundamentado. En un segundo momento vamos a explicar todo el proceso, cómo se hará la inducción a los docentes que inician por primera vez la función docente en el sistema educativo preuniversitario. Y por último, y no menos importantes, las funciones e implicaciones del equipo de gestión y, por supuesto, del director, coordinador del centro. Desde hace muchos años, algunos 7 años, ya tenemos en la República Dominicana un sistema de carrera docente con una visión articulada de tramos y procesos técnicos y normativos y, por supuesto, cuya implementación da lugar a ese desarrollo profesional, a esa trayectoria hacia la carrera docente que va desde la formación inicial hasta la certificación docente. Este sistema de carrera docente contempla el diseño y adopción de políticas específicas dirigidas a la selección y admisión de estudiantes, bachilleres, cuya razón de ser es atraer y retener a los mejores estudiantes egresados del sistema educativo preuniversitario para que puedan estudiar las carreras de ciencias de la educación y, por supuesto, poder prometer que vamos a tener profesionales en educación con competencias y competentes. En el segundo momento, políticas dirigidas a una formación inicial de calidad. Si buscamos lo mejores, tenemos entonces que ofrecerle una formación que esté a la altura de lo que busca el país, una formación que le permita al estudiante crecer como persona, como ciudadano, como profesional, y que permita, además de eso,
ofrecer un servicio de calidad en los centros educativos y, no menos importante, que pueda ofrecer unos aprendizajes efectivos, eficaces a sus estudiantes. La formación inicial es clave para el proceso. La formación inicial tiene que tener muy claras las competencias que los egresados van a tener, porque la tercera política del Estado es un proceso riguroso de concurso y de oposición que de una manera u otra evidencia la fortaleza que tienen las universidades con relación a la formación inicial. En el concurso de oposición, desde los estándares, por supuesto, podemos evidenciar todos los elementos que permiten afirmar cuáles son las fortalezas que tiene cada egresado de las universidades y cuáles son sus áreas de oportunidades o de mejora. Una vez que el egresado de la universidad supera el concurso de oposición, tenemos entonces un proceso interesante de apoyarle y acompañarle a esa persona que inicia por primera vez la función docente en los centros educativos, y le hemos llamado inducción para docentes principiantes o inducción para docentes de nuevo ingreso. Por supuesto, todo esto está enmarcado en políticas que tienen que ver con instalar en el territorio nacional una cultura evaluativa y reconocimiento de la carrera docente. Una cultura evaluativa no para fiscalizar, no para amonestar, sino para aprender, una cultura evaluativa para transformar la práctica, una cultura evaluativa para mejorar los procesos y perfeccionar a todos los que intervenimos en dicho proceso. Por lo tanto, la inducción para docentes principiantes constituye el tercer eslabón de los tramos contentivos de la carrera docente. Es decir, una vez que el estudiante trabaja a educación inicial, se forma, estos filtros que ustedes pueden ver en pantalla permiten obtener los mejores. Va al sistema de ingreso, que es el concurso de oposición, y esto permite también ir seleccionando los mejores de los mejores. Y entramos a inducción. ¿Para qué inducción? Para acompañarle, para apoyarle en la inserción al centro educativo, al contexto comunitario. Y por supuesto, también aquí tenemos el tema de los filtros, que es las evaluaciones que le haremos a lo largo del proceso en el periodo probatorio. Recordemos que la inducción es un mandato de Estado. Está en la Ley de Educación, está en el reglamento del Estatuto Docente, está en el Pacto Educativo, está en la Estrategia 1.12, y es todo un programa que viene desde el sistema de la carrera docente. Es obligatorio del Estado ofrecerle apoyo y acompañamiento a los docentes que ingresan. Y es obligación del que ingresa, del docente principiante, participar de programas de esta naturaleza para poder asegurar y garantizar su permanencia en el sistema educativo preuniversitario. Por lo cual, la inducción se concibe como un proceso formativo de acompañamiento y apoyo sistemático e individualizado al docente principiante durante su primer año de ejercicio profesional, dirigido a facilitar su efectiva inserción e integración al contexto escolar y comunitario. Quiero hacer un paréntesis
y quiero que hagamos una reflexión de cuando entramos al sistema educativo. Yo tengo 19 años en el sistema. ¿Cómo fue en nuestros primeros años? ¿Cómo nos recibieron? ¿Existía un plan de acogida para el docente que ingresaba al centro educativo? ¿Cuál fue el recibimiento que me dio el director, la directora, los colegas cuando yo ingresé? ¿A dónde me mandaron por primera vez? Y hago estas preguntas para que reflexionemos que la inducción es una estrategia poderosa para cambiar la cultura de cómo recibimos al docente que ingresa en todo el sentido de la palabra. Debido a que, por experiencia propia, vemos que en muchas ocasiones al docente que ingresa por primera vez al sistema le dan los peores grados, lo mandan a lugares lejanos, le advierte que la cultura institucional no admite cambios, sino que hay que adaptarse a lo que está dentro del centro y que las innovaciones están prohibidas. Y llamó mucho la atención la figura del director y el equipo de gestión, porque en ocasiones la primera cara que ve el docente principiante es la del director o el coordinador pedagógico. Y es importante que cuando ese profesor llega por primera vez al centro, le tendamos una mano amiga y le recibamos con dignidad y le recibamos con alegría, porque ese docente viene con un espíritu renovador, con muchas motivaciones de implementar, de movilizar las competencias que ha desarrollado en la formación inicial. En mi caso particular, cuando yo fui al centro educativo, un liceo nocturno, la directora, el recibimiento que me dio fue: miren lo que me enviaron, enseñando el telegrama a los demás compañeros. ¿Cómo ustedes creen que un profesor principiante se podía sentir cuando lo reciben de esta manera? Un profesor que va nervioso porque no sabe dónde está la escuela, no sabe quiénes están en la escuela, quiénes son sus colegas. Un profesor que está nervioso porque no sabe todavía cómo es que va a desarrollar la planificación, pendiente del registro. Un profesor entonces que tiene a su cargo un grupo de estudiantes y que tiene que mantener la disciplina en la gestión de aula. Un profesor que tiene muchas inseguridades. Entonces, la inducción debe convertirse en una cultura en los centros educativos, y estamos trabajando desde el Ministerio de Educación para que todos los centros educativos tengan un plan de acogida para que cuando venga un profesor, apliquemos ese plan de acogida a aquel que inicia la profesión docente. Y es importante que veamos entonces la mirada humana de ese profesional que inicia la carrera docente y le tendamos una mano amiga, solidaria, para que sea mínimo las tensiones e incertidumbre que es propio de los primeros años en servicio. Por lo tanto, el programa nacional de inducción tiene como propósito propiciar la inserción del docente principiante al contexto escolar, social, cultural y comunitario. ¿Para qué? Para movilizar eficientemente las competencias que ha desarrollado durante su formación inicial y, por supuesto, que permita un desempeño eficaz y que pueda transitar con seguridad hacia la carrera docente que hemos definido como país. Un proceso de inducción para apoyar sistemáticamente a docentes principiantes en esa inserción
eficaz y eficiente a la tarea pedagógica, a la tarea de enseñar, aprender a sus estudiantes. Por primera vez, y parece un cliché, pero es real, por primera vez en el país vamos a inducir 22.846 docentes en condición de provisionalidad, es decir, que están en su periodo de prueba conforme al reglamento del Estatuto Docente, como explicábamos anteriormente, durante el año escolar 2022-2023. Se ha previsto que para cada principiante haya un tutor o una tutora que le acompañe en su plan de autodesarrollo que explicaremos más adelante. Y que ya estamos en los aprestos necesarios y estamos dando los pasos rigurosos para seleccionar a tales tutores y tutoras que darán acompañamiento individualizado a los docentes principiantes en el año escolar 2022-2023. El proceso de inducción para esos docentes se aborda desde un enfoque de autodesarrollo, de autoevaluación y de evaluación formativa. Y aquí explico un poquito, porque nosotros queremos estudiantes autónomos en los centros educativos, en nuestras aulas, pero para que el estudiante sea autónomo, tenemos que tener docentes autónomos, docentes que tienen capacidad para autoevaluarse, que saben muy bien cuáles son sus elementos de oportunidad y buscan la manera de superarlo. Docentes que tengan definido un trayecto, un proyecto de desarrollo profesional que le permita crecer en su identidad personal, en su identidad como docente, en su identidad como ser humano, en su identidad como un ciudadano de la República Dominicana. Una evaluación, por supuesto, que va enmarcada a formar, a mejorar, a perfeccionar y a transformar la práctica educativa. Para hacer visible el enfoque que hemos determinado en este programa de inducción, haremos uso de las estrategias de tutoría y acompañamiento, de autoformación acompañada mediante la virtualidad y la presencialidad, talleres de formación, de capacitación presenciales y un seguimiento y orientación permanente tanto de la sede central como de los equipos regionales y distritales que nos acompañan, que nos darán soporte durante todo el trayecto de dicho programa. Por supuesto, no faltaba más que este programa de inducción también tiene como estrategia fundamental la evaluación y sistematización del desempeño. Estamos muy empeñados, el señor viceministro Francisco de Olio, viceministro de Acreditación y Certificación Docente, el equipo de INAFOCAN, el IFODOSU, inicia educación mediante el Instituto 512, en sistematizar, en investigar lo que pasa en el aula y que sea el mismo profesor, el mismo tutor, quien explique a la sociedad las evidencias de aprendizaje que va obteniendo mediante la implementación de programas o de planes de autodesarrollo. Para este proceso de inducción hemos contemplado unos dispositivos de formación muy prioritarios. No indica que lo que está en pantalla sean los únicos que necesitan los profesores principiantes, pero sí hemos tratado de seleccionar lo que según la literatura internacional, según lo que hemos vivido aquí en nuestro país, en ediciones anteriores de programas de inducción, los mejores módulos que son necesarios y prioritarios para formar a los tutores y a los principiantes. En pantalla pueden observar 5 módulos para los principiantes, dirigido a trabajar el tema de la integración de las tecnologías, una integración de la tecnología práctica, para que el docente principiante y el tutor aprendan a utilizar, a aplicar muchas aplicaciones, valga la redundancia, que le permitirán ser más eficientes.
En mi caso, ya yo no me veo dando un examen de papel y lápiz, porque desde que yo sé manejar la tecnología y preparar un examen online, yo no tengo problema con calificar, con corregir, como decimos, y los estudiantes no tienen problema para recibir automáticamente su calificación. Eso es por poner un ejemplo de la maravillosa idea de integrar las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la práctica docente, en el accionar docente educativo. Gestión curricular, donde vamos a reforzar, a profundizar con el docente principiante y el tutor todos los aspectos del currículum, especialmente aquellos aspectos que tienen que ver con la adecuación actual del currículo dominicano, que tiene muchas y variadas e interesantes estrategias para aprender a planificar, para aprender a desarrollar las competencias previstas en el currículum dominicano. Y me tengo aquí para explicar un poco los módulos, porque los directores de centro son los más interesados en tener buenos profesores, me consta. Y son los más preocupados para que los estudiantes aprendan, y me consta. Por lo tanto, el tercer módulo, y no es el menos importante, y yo creo que estaremos de acuerdo los directores y yo, y todo el equipo, que la gestión de aula se convierte en un elemento fundamental. Porque ahí se dan todo el proceso de cómo es la convivencia en el aula, el tema de la disciplina, la creación de reglas y normas que pueden ayudar a el aula a ser mejor y, por supuesto, crear un ambiente de aprendizaje mucho más efectivo, de respeto, de tolerancia, de valores, porque ese es el elemento clave del docente y es un problema serio del que inicia la profesión docente. Sabemos el tema de la indisciplina, pero tenemos que apoyar al docente principiante para que pueda tener estrategias efectivas y pueda mantener la disciplina sin convertir el aula en un silencio sepulcral, porque eso no es entonces un aula. Y los módulos 4 y 5 tienen que ver con planificación y evaluación basada en el enfoque por competencia. No podemos creer que los profesores pueden evaluar o pueden planificar si no lo entrenamos profundamente sobre cómo es que se desarrolla la competencia, cómo es que se planifica la evaluación de la competencia, y en esos dos módulos vamos a trabajar muy profundamente a evidenciar cuáles son las competencias, los indicadores de logro, los criterios que debe tener en cuenta un profesor, las técnicas e instrumentos de evaluación para que pueda entonces evaluar, no medir, evaluar, valorar el progreso de aprendizaje de los estudiantes en el aula. Para los módulos de los tutores, solo tenemos uno más, que es el acompañamiento en la práctica del docente de nuevo ingreso. Es un módulo especial dedicado para los tutores porque tienen que desarrollar competencias para acompañar a un adulto. Saber cómo es que aprenden los adultos. Tener claridad en las técnicas e instrumentos que pueden utilizar para acompañar. Y sobre todo el tema de reflexionar con el principiante y también de su prueba práctica. Por lo tanto, el sexto módulo que se convierte en el segundo, cuando lo implementemos, es un módulo especial para los tutores, para capacitarlo y, por supuesto, para ayudarlo a entender qué es el trabajo que va a hacer en el aula, en el proceso de inducción con el principiante. Una tarea fundamental de ese módulo es ayudar a desarrollar competencias al tutor sobre el diseño, elaboración y desarrollo de planes de autodesarrollo, valga la redundancia. Entre los dispositivos de formación y evaluación del desempeño docente tenemos otro elemento clave y es el tema de la tutoría y el acompañamiento. Aquí es donde el director de centro, en primer lugar, nos va a apoyar en darnos los mejores tutores, los mejores profesionales que tenga en su centro. Y no es otro, sino el director de centro quien debe proponer,
quién de su equipo puede desarrollar, puede desempeñar la función de tutor o tutora. Más adelante explicaré un poco el procedimiento. La tutoría y el acompañamiento al docente principiante busca apoyar a ese docente en la preparación de su plan de autodesarrollo desde las perspectivas, desde los intereses, desde las necesidades de mejora que tiene dicho docente. Por supuesto, buscamos con este proceso de autodesarrollo que el docente principiante comience a sentirse corresponsable de su propio desarrollo profesional. Y quiero destacar ahí porque en muchos programas anteriores hemos visto cómo los docentes principiantes desertan, dejan el programa por mitad, no le dan importancia al desarrollo del mismo. Y quiero decirle que eso es parte de lo que tenemos que evitar en este programa. Es obligatorio participar en programas de inducción según la ley y según el reglamento del Estatuto Docente. Por lo tanto, es importante que cada director de centro desde ya informen a sus docentes de nuevo ingreso que van a ser acompañados, que van a ser apoyados para que profundicen aquellos elementos que requieran atención y que requieran acompañamiento. Otro elemento clave de la tutoría y el acompañamiento tiene que ver con la organización de actividades que permitan al docente principiante ir evidenciando las mejoras y superación de todas las necesidades que sabemos que son muchas, pero que puede priorizar cuáles son las que hay que atender primero. Todos estos elementos de la acción tutorial serán acompañados con esquemas unificados, con instructivos y protocolos y una batería de instrumentos y técnicas de evaluación que permitirán recoger y evaluar las evidencias en un portafolio digital que también estamos pensando que es la mejor herramienta para evaluar competencias, es el portafolio en la modalidad que elijamos, sea un portafolio físico, digital o electrónico. Por supuesto, tendrán de la mano todo nuestro equipo de las regionales, de los distritos, de la sede central, de las instancias de la sede central, que estarán pendientes, acompañando, apoyando y buscando cualquier elemento que sea un distractor o un obstáculo para darle salida y eficientizar el Programa Nacional de Inducción. Tutoría y acompañamiento para acompañar, valga la redundancia, y retroalimentar la acción docente de manera continua y sistemática. Tutoría y acompañamiento para el docente principiante en la preparación y en la gestión de ese portafolio digital. Y aquí entran también los profesores, el equipo de gestión, los coordinadores pedagógicos y el director. Ahí entran todas estas personas a apoyar dicho proceso, porque en la medida que mejora el desempeño del docente principiante, mejora también el aprendizaje de los estudiantes, mejora también el centro, y todo esto es una cadena beneficiosa para el sistema educativo preuniversitario. Hablemos de evaluación. Evaluación con seriedad, credibilidad, evaluación objetiva y subjetiva. En el Programa Nacional de Inducción tenemos un peso muy específico para ese plan de autodesarrollo que van a trabajar el tutor y el principiante. Tenemos un peso específico para el portafolio de evidencia y tenemos, y no menos importante, que medir a nivel cognitivo los conocimientos esenciales que hemos logrado que el docente pueda aprender, esquematizar y pueda tener claridad de cuál es su rol, de cuáles son los elementos curriculares, cómo se gestiona un aula a nivel conceptual. Por lo tanto, el MINER le interesa saber cuáles son los niveles de conocimiento que tiene el docente principiante al finalizar la intervención del programa de inducción en el centro educativo.
Una evaluación pensada no para retirar del aula al docente principiante, sino una evaluación pensada para rescatar las necesidades que tiene dicho docente y convertirla en un proceso de evaluación, de formación continua que le permita seguir con tranquilidad, con seguridad, la trayectoria hacia la carrera docente. Es decir, que si al finalizar el programa de inducción, el docente principiante queda por debajo del satisfactorio, tendrá todavía una oportunidad más, 3 meses, según la resolución 11/2022, de recuperar los puntos que ha perdido en el proceso, porque la evaluación, como la hemos diseñado, como la hemos pensado, es una evaluación para mejorar, para perfeccionar, no para fiscalizar. Es decir, que el docente principiante tendrá una oportunidad extra para certificar que es docente ya del sistema educativo permanente, según lo establece el Estatuto Docente, y también, por supuesto, seguir su trayectoria hacia la carrera docente. En este programa de inducción tenemos claridad en las fases que vamos a tener y tenemos aquí unas fases que tienen que ver con la primera, que es esta. Estamos viviendo la 5ª etapa con ustedes, directores y directoras de centro, coordinadores y quienes nos acompañan. Esta es la 5ª etapa de la fase organizativa. Y esta reunión, sea cuanto sea lo que están compartiendo con nosotros ahora mismo en vivo y en directo, es trascendental para el programa de inducción. Sin los directores de centro, esto tendrá menos efectividad. Sin los directores de centro, esto puede hacerse mucho más complicado. Por eso le estamos pidiendo encarecidamente su integración, su compromiso y sobre todo la responsabilidad de cuidar a ese principiante y de darnos los mejores tutores de su centro educativo. La segunda fase es la implementación. Pensamos que próximamente, el 21, me parece, de noviembre, vamos a hacer el lanzamiento nacional y con eso comenzamos también el tema de la selección de los tutores que van a participar. Y entre noviembre, diciembre, estaremos trabajando con la capacitación de los tutores y en enero, atención aquí, directores de centro, empezaremos con la formación complementaria para los principiantes y paralelamente con el acompañamiento de los tutores. Esa segunda fase estará acompañada de una tercera que tiene que ver con el seguimiento, el monitoreo y la evaluación. Y por supuesto, una evaluación que la haremos a todos, a los directores de centro, al director, al equipo digital, al equipo regional, al equipo de la sede, a todos nos vamos a evaluar. Y contamos también entonces con la presencia de las universidades que van a trabajar en dicho proceso. En esta ocasión tenemos unas 19 universidades diseminadas en todo el país que nos van a acompañar en este proceso macro, complejo, pero interesante por ser una actividad que en América Latina hay pocas experiencias de esta naturaleza con esta magnitud y esta cantidad de docentes. La universidad o el instituto que está acompañándonos como congestora en este proceso es el Instituto de Formación Salud Meureña, Infodosu, quien está trabajando con las demás IES, 18 en total, con el Infodosu son 19, que están coordinando todo el proceso de la formación de los principiantes y que tendremos unos 800, 900 formadores de todas las universidades del país que van a trabajar la capacitación de los tutores y la formación de los docentes principiantes. Está todo diseñado, todo pensado para que nos salga excelente, pero esta reunión tiene la importancia capital de que los directores de centro deben de apoyarnos y deben comprometerse con nosotros en esta gran tarea titánica, pero no imposible porque contamos
con unos buenos directores, con unos buenos coordinadores pedagógicos que nos van a apoyar en el proceso. ¿Cómo se ha pensado la designación en este programa específico de inducción, en este proceso de inducción específico 2022-2023? Recordemos que idealmente los docentes que están en el aula son los más idóneos para acompañar al principiante. En este programa hemos querido subir del eslabón al coordinador pedagógico o docente para que sea el prioritario, primero por su naturaleza. El coordinador pedagógico es por naturaleza quien acompaña a todos los docentes en el aula, en el centro educativo. Segundo, porque vamos a aprovechar la oportunidad, escuchen bien, directores de centro, vamos a aprovechar la oportunidad para capacitar, formar y convertir en experto en acompañamiento a los coordinadores pedagógicos. Y es importante entonces que veamos este programa de inducción como una oportunidad para los centros educativos, tener capacitado a sus coordinadores pedagógicos y sobre todo instalar en su centro educativo un grupo de tutores y un grupo de coordinadores pedagógicos competentes para hacer frente a la complejidad del aula, para hacer frente a que los estudiantes puedan aprender de verdad. En segundo momento, estarían los directores de centro que también pueden participar en el proceso de selección, los subdirectores y los asesores regionales y distritales pueden participar del proceso selectivo. Los técnicos digitales y regionales también. Y hemos puesto al final a los maestros de aula, al final, no menos importante, para que los directores de centro estén más tranquilos y que saquemos lo menos posible a los profesores de sus aulas, de sus secciones de clase. Solo aplica para aquellos docentes que van a trabajar en el programa de inducción, los mínimos, ojalá que sean los mínimos. Y el señor ministro nos ha dado la oportunidad de decirle a ustedes, directores de centro, que un tutor que sea profesor de aula tendrá unas 8 horas libres en la semana, libre de carga académica para acompañar al principiante. Estamos pensando que por cada tutor, cada principiante, haya un tutor, 4-1 por ahora. En el caso de los coordinadores pedagógicos, de los directores, de los subdirectores, de los técnicos, pueden tener un poco más porque no tienen aula a su cargo, sin embargo tienen la experiencia. Y ojo, hago una salvedad. Coordinadores pedagógicos que vamos a intentar emparejar o designar a un principiante de la misma área y del mismo nivel en que se formó. No se puede tener un tutor que esté acompañando a un principiante de matemática, sin embargo, el tutor no es del área de matemática, entonces estamos un poco contradiciendo todo este tema. Lo vamos a organizar de manera tal que el principiante se sienta a gusto y que el tutor también esté en su misma área para que pueda hacer un acompañamiento eficiente. Al principiante tendrá 4 horas semanal para formarse, para hacer su plan de autodesarrollo, para ser acompañado por el tutor. Especialmente en la observación de clase es donde el tutor va a necesitar su ayuda, señor director de centro, señora director de centro, porque ahí es que va a ver cómo, después de planificar lo que quiere observar, el tutor se dirige al aula a observar a dicho principiante, a dicho docente principiante, para ver cómo implementa su trabajo en la acción educativa. Aquí es importante entonces meternos cómo será el proceso de selección. Y pongo en negrita ahí que el director es el número 1, el más indicado para recomendar a qué tutores
quién tiene la capacidad, quién tiene las competencias para ser tutor. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso? El director de centro recomienda un listado de personas que pueden ser seleccionados, incluido prioritariamente el coordinador pedagógico. ¿De acuerdo? El director de centro remite al distrito educativo su listado y el equipo del distrito remite a su vez a la regional y nos envían a través de los enlaces regionales y el equipo que tenemos en todas las regionales del país el listado que lo vamos aquí a depurar, a validar y a valorar con los expedientes, atención aquí, con los expedientes de los candidatos a participar en la tutoría. Una vez que tengamos valorado y validado los perfiles de cada uno de los docentes que nos enviaron, entonces vamos a proceder a reenviarle otra vez a sí mismo por la cadena de mando a regional, distritos y directores de centro, el listado definitivo de quiénes van a ser tutores. Pero ojo con esto, porque la parte más importante viene ahora. Hay unos componentes que tienen que ver con el perfil, el expediente, pero también todos los actores que quieran participar para ser tutores de docentes principiantes deben de pasar una prueba no para sacarlo, sino más bien para saber cuáles son las competencias, en cuáles elementos tenemos que profundizar la formación, en cuáles aspectos debemos manejar porque es más experto en esto que aquello. En este programa de inducción, directores y directoras de centros, público en general, todo es ventaja para el centro educativo y todo está preparado para que los estudiantes reciban una enseñanza de calidad y puedan progresar en sus aprendizajes. Unas pruebas que va dirigido a todos, al coordinador, al director, al técnico y al maestro activo. Vamos a ir a trabajar con las competencias que tienen. La que está muy bien la dejamos ahí, pero la que está todavía un poco en desarrollo, entonces le daremos mucho más énfasis en la formación que tendrán. ¿Cuál es la función entonces del centro educativo, del equipo de gestión, del coordinador pedagógico en este proceso? Debe garantizar la acogida de los docentes principiantes. Ya sabemos que empezaron hace meses, pero debemos pensar ahora mismo cómo recibieron ustedes a los docentes. Tengo entendido que hay centros que tienen 16 nuevos docentes, prácticamente es todo el mundo nuevo. ¿Hicieron una gran reunión de integración a esas personas? Solo pregunto. Debe proponer al distrito cuáles son los mejores candidatos para ser tutor. Deben organizar, en el caso de que amerite, que aplique el horario del principiante y de tutores para que puedan salir a acompañar. Ojalá que sean del mismo centro los tutores. Ojalá que sean del mismo centro los coordinadores pedagógicos. Ojalá. Pero no se preocupe, vamos a hacer lo imposible para que tengan lo menos aulas solas en el sentido de los profesores titulares. Pero es importante que ustedes, directores de centros educativos, puedan flexibilizar, puedan organizar, puedan planificar algunas salidas de los docentes de aula que van a participar como tutores. Ahí es importante que el departamento de orientación y psicología de cada centro educativo pueda preparar programas de intervención psicopedagógica y psicoeducativa, como por ejemplo en los tiempos donde el tutor de aula está con los principiantes o viceversa, los orientadores y psicólogos no van a sustituir a ningún profesor. Esa no es su función. Van a preparar programas de, por ejemplo, de jornadas educativas para las familias,
jornadas de talleres de estilos de aprendizaje, de estrategia para aprender, de hábito de estudio, talleres de norma de convivencia. Es importante que el Departamento de Orientación y Psicología también reconozca su rol en el Programa Nacional de Inducción y nos apoye en ese momento con programas eficientes, porque no hacemos nada con apoyar al principiante por un lado y que vaya con toda la intención de aplicar las estrategias innovadoras al aula, pero tenemos estudiantes que no son autónomos, que son receptivos, que no quieren participar del proceso, que no se sienten parte del proceso. Entonces, el principiante puede sentir una descompensación en ese proceso. Ahí el director, el equipo de gestión, los coordinadores pedagógicos, el equipo de orientación y psicología tienen un gran papel de apoyar a los estudiantes en ese proceso de ser también autónomos. El equipo del centro educativo dirigido, liderado por el director, apoya y orienta a todo el proceso de inducción y posibilita el logro de metas de corto, mediano y a largo plazo. Y por supuesto, busca el espacio para que el tutor y principiante puedan tener sus secciones de acompañamiento. A nivel general, tenemos aquí unos 6.500 tutores que vamos a necesitar para este programa de inducción, que van a acompañar a unos 22.846 docentes principiantes. Por lo tanto, directores y directoras de centro, contamos con su decisión, contamos con su apoyo, contamos con su compromiso, porque es necesario que veamos una oportunidad única y original para pagar una deuda histórica con los docentes principiantes. Es necesario, directores y directoras de centros educativos, que pensemos la inducción como una oportunidad a corto y a largo plazo. Las evidencias así lo afirman, que en menos de 10 años, si hacemos programas de inducción efectivos, rigurosos y eficaces, la plantilla del personal docente del centro educativo se renueva, la plantilla del Ministerio de Educación será totalmente diferente, porque tenemos profesores comprometidos, profesores que se identifican con la profesión docente, profesores que están pendientes de que sus estudiantes aprendan. Y sobre todo profesores y profesoras, público en general, directores de centros educativos. La inducción es una respuesta humana a aquel que inicia por primera vez el ejercicio de la profesión docente, aquel que inicia por primera vez la función docente. Es una respuesta humana porque permite, a través del apoyo y del acompañamiento, superar las emociones negativas, las incertidumbres, las dificultades, la inseguridad de aquel que inicia por primera vez la docencia en aula. Aquí en pantalla les presento cómo es que hemos contemplado el tema del cronograma y poniendo énfasis que en noviembre estaremos trabajando con, primero, el lanzamiento nacional, que haremos una invitación a todos y a todas para conectarse de manera virtual también a este gran lanzamiento. Segundo, el primer módulo que tendría que ver con la integración de las tecnologías y también la selección de tutores. En noviembre se dará todos esos elementos y la capacitación de los tutores. Yo llamo la atención y agradezco enormemente a todos y a todas las que se atrevieron hoy
a dejar un poco esa agenda tan convulsionada de los centros educativos y acompañarnos en este encuentro. Agradezco inmensamente a todos los directores y directoras de centros educativos por atender el llamado del señor ministro para estar con nosotros en este encuentro virtual. Agradecemos enormemente, que estoy seguro, el compromiso que van a asumir desde ya para poder dar respuesta humana y de gestión al Programa Nacional de Inducción para el año escolar 2022-2023. Se le estará enviando esta presentación a los directores de centro por esta misma vía y se le estará enviando también los requisitos que deben tener los tutores, requisito, perfil y procesos de selección, un documento aparte para que ustedes verifiquen cuáles son los requisitos, cuál es el perfil del tutor. Se le estará enviando aparte también las responsabilidades del centro educativo, del director, del equipo de gestión por esta misma vía. Y ahora cerramos entonces esta presentación diciéndole muchas gracias por estar aquí. Sabemos desde ya que el Programa Nacional de Inducción será un éxito porque ustedes, directores y directoras de centro, están con nosotros. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. En primer lugar, agradecerle a Kenia Pujols, Berta Vargas, Rutiti Novas, Eslovenia Rivas, Ramona Fernández, Viola Alcántara, Andrés Rosario, Guadalupe Pulinario y Julia Brito, quien valoran este proceso como positivo y se pusieron a disposición de nosotros para colaborar en lo que sea necesario. Bien, entonces, si quiere decir algo, señor Rafael. ¿No? ¿Preguntas? Sí, tengo aquí algunas. Un momentito. Preguntan que si se van a inducir a los orientadores o si solamente a los docentes de inicial, primaria y secundaria. Importante pregunta y por favor, Laura y el equipo del BAC, del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, apunte esa pregunta. Sí. No van a tener en el grupo de docentes de aula, no van a tener inducción, pero sí estamos preparando desde ya, casi estamos ya anunciando esa parte para orientadores y psicólogos. ¿Por qué? ¿Por qué la diferenciación? Porque realmente tenemos un equipo de profesionales que necesitan atención diferenciada, porque los orientadores y psicólogos trabajan con otro tipo de técnica, otro tipo de planificación y tenemos que dar respuesta desde la diversidad, como ellos mismos dicen. Por lo tanto, sí tendremos un diplomado especial para los orientadores y psicólogos y también están trabajando los directores de centro porque las reglas son claras. Todos los docentes que ingresen deben recibir un apoyo, un acompañamiento por lo menos 6 meses para que puedan ayudar a la inserción de ese profesional de ciencias de la educación en el centro educativo. Sí, preguntan por la dotación de equipos electrónicos para los docentes. Sí, se está planificando, ya tenemos aquí en la comunicación, planificando y organizando el proceso de entrega para los docentes principiantes, incluidos los orientadores y psicólogos. Estamos ya planificando, estamos buscando la manera cómo llegamos a los distritos y las regionales para la entrega de esos dispositivos. También estamos pensando en eso y está ya planificado. También preguntan que cómo serán los casos donde en el centro que no haya coordinador pedagógico. Buscaremos entonces la manera de tener tutores de otras escuelas cercanas del contexto para que no le quede muy lejos al tutor y para que no se aleje de su centro educativo. No se preocupen que vamos primero a identificar, es una oportunidad para identificar cuántos coordinadores pedagógicos tenemos en el país y poder entonces buscar la manera de formar a los que tenemos
y buscar la manera de suplir al centro educativo a través de concursos, por supuesto, de los coordinadores que necesiten. Pregunta el señor Elías Díaz que si un maestro de nuevo ingreso puede ser tutor. No, porque la idea de que sea tutor, atención aquí, es porque tiene experiencia de aula. Mínimo debe tener 5 años de experiencia de aula. Mínimo debe tener claridad de los componentes curriculares y el principiante en los 3 primeros años, la evidencia internacional, la literatura internacional indica que es como si fuera un niño que está aprendiendo a gatear, a caminar. Titubeamos, yo también lo hice así, todos también tuvimos inseguridad, por lo tanto no es recomendable que tengamos un tutor que sea menos de 5 años de experiencia de aula. ¿Quiénes pueden participar en el caso? Aquellos principiantes que fueron principiantes y tienen más de 5 años ya en el sistema educativo dominicano. Es decir, que también les servirá, fue principiante y es tutor, pero si tienen más de 5 años en el sistema. Entendemos algo muy importante. Hay profesores y profesoras que duran 30 años en el aula y siguen siendo principiantes. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos ayudarlos a que crezcan personal y profesionalmente. Antes de continuar con las preguntas, un pequeño paréntesis, señor Rafael. Invitarle a los participantes a que por favor completen el formulario de asistencia que está en el chat, igual está fijado. Si se puede notar en la columna del chat. De igual manera, estamos enviando cada cierto tiempo un enlace donde pueden descargar los documentos de valor sobre el programa, que incluye esta presentación, los requisitos para la selección de tutores y las responsabilidades de los centros educativos y el equipo de gestión. Continuamos con las preguntas. Por favor, Laura, discúlpeme. Por favor, llenen el formulario porque tenemos que dar cuenta de qué regional, de qué distrito, de qué centro educativo nos acompaña. Y esto va a ser, le mandamos al señor ministro, al equipo a la Comisión Nacional de Inducción, los datos de cuántas regionales, cuántos directores se conectaron, cuántos coordinadores pedagógicos se conectaron, cuántos se conectaron, todos, sin excepción, los que estamos en la sala, deben llenar ese formulario, por favor. ¿Qué más? Sí, pregunta Dionel Collado. Los que pasemos el proceso de inducción, ¿recibiremos la evaluación de desempeño que se aplicará el próximo año? Pero él es principiante. No especifica realmente. Van a tener una evaluación de desempeño especial. Los profesores principiantes van a tener una evaluación de desempeño especial propio del primer año. La evaluación de desempeño normal implica que unos indicadores, unos criterios, unos procesos evaluativos mucho más holgados por el tema de que ya son profesores de aula experimentados. En el caso de los docentes principiantes, hemos preparado unos indicadores, unos criterios, unas evidencias adecuadas para quien inicie la profesión. Tengo aquí a Anel María Asensio que pregunta que quiere saber cómo será en los politécnicos. Los politécnicos no tenemos todavía constancia de que tengan profesores principiantes porque estamos en el proceso de organización para llamar a concurso a las áreas de los politécnicos y de artes. En caso de que haya profesores de las diferentes áreas que la existe, pues también van a inducción los profesores nuevos que están en los politécnicos, que son de las diferentes áreas, ciencias naturales, sociales, etc. Pregunta Claudia Ubrí que si los acompañantes que participaron en el programa de inducción del 2019 pueden participar en esta ocasión. Excelente. No, todo muy al contrario. Son los primeros llamados también. Y ahí en el formulario le anticipo, cuando lo llenen, ahí hay unos indicadores. Participó de un programa de inducción, ¿con qué rol? Como acompañante, como tutor, como principiante.
para tener esos datos muy concretos. Claro que sí, porque tienen una experiencia y eso es lo que queremos buscar. En el país hay capacidad instalada y por eso creemos que este Programa Nacional de Inducción será todo un éxito porque contamos con el personal, los docentes experimentados para tales fines. Preguntan hasta cuándo se contempla el proceso de inducción y cuántos maestros principiantes tendrá cada tutor. Cada tutor, si es un maestro de aula, tendrá máximo 4. Dígase, un profesor de matemática que es tutor y que va a acompañar a un principiante va a tener máximo 4. Sabemos que la complejidad es fuerte. Si es un coordinador pedagógico, lo estamos pensando cuántos pueden ser, puede ser 8. Un asesor puede tener 8 porque no tiene tanta responsabilidad en el aula. ¿De acuerdo? ¿Eran 2 preguntas en una, Laura? ¿Que hasta cuándo se contempla el proceso de inducción? Comenzamos entonces con la selección y capacitación de los tutores. Y en enero, atención aquí, directores y directoras de centro, en enero comenzamos con la formación complementaria para todos los docentes principiantes, ¿de acuerdo? Y se prolongará hasta agosto-septiembre 2023. Recordemos, 2022, 2023, toda esta parte organizativa fue una parte del programa de inducción. En enero hasta agosto-septiembre de 2023 se va a desarrollar ya el acompañamiento y la formación gradual de los docentes principiantes. Preguntan que si los directores docentes también van a ser tutores. ¿Directores de centro o docentes? Dicen directores docentes, pregunta Ana López Brito. Todos los directores de centros educativos y quienes quieran participar pueden entrar en el proceso selectivo. ¿De acuerdo? Si tienen tiempo, atención aquí, porque ustedes saben que habrá una remuneración. Si tienen tiempo, lo pueden hacer. Pero cuidado con esto, que a veces nos metemos en camisa de 11 varas, creyendo que podemos, pero aquí todo el mundo va a ser evaluado. El tutor también va a ser evaluado en su desempeño. Y por lo tanto hay que tener mucha rigurosidad con ese acompañamiento porque le daremos todo, pero también le pediremos un poquito más. Por favor. Esa misma pregunta la están haciendo, que se habla de retribución económica para el tutor y que cuál es la función del distrito en este proceso. Ya la función del distrito la sabe. Y por supuesto habrá una retribución económica que más adelante, cuando nos reunamos específicamente con los tutores seleccionados, le compartiremos. Laura. Sí, estoy viendo el chat, buscando nuevas preguntas que no se hayan repetido, que no se hayan contestado ya. Algunos directores siguen valorando el proceso como positivo y les invitamos nueva vez a completar el registro, el formulario de registro que se encuentra anclado en la parte de arriba del chat. Igual, por favor, le estaremos enviando un formulario de satisfacción para que lo completen de acuerdo a la exposición que han visto el día de hoy y cómo valoran el proceso. Anel María Asensio menciona que las computadoras que están dando no cumplen con las características de un docente. Muy buena su sugerencia. Le pediríamos a esa profesora que nos envíe un poco la descripción por el chat para pasarse a la tecnología. Sí, por favor. Preguntan que si los centros educativos tendrán tecnología al 100%. No. ¿Qué es los elementos que no funcionan o que no cumplen? Para entonces inmediatamente dar la tecnología, esos elementos, es muy interesante su aporte, porque puede permitir mejorar los dispositivos electrónicos. Laura, discúlpeme. Usted a mí preguntan que si los centros educativos tendrán tecnología al 100%. Estamos intentando, más que todo, eso otro elemento que parte de la minuta vamos a presentársela
al señor ministro y a los viceministros para que todos los centros puedan tener esa conectividad, que a veces es un poco complicado. Pero estamos intentando organizar el proceso. Primero, lo primero, que los profesores tengan su dispositivo electrónico. Luego vamos a estar muy en contacto, señores y señoras directores de centros educativos, con todos sus elementos para optimizar el programa y su centro educativo. Encontré 2 preguntas muy interesantes que dice que cuándo será la inducción de los directores interinos, o si habrá. No hay La primera. inducción para directores interinos si no están nombrados y designados. Una vez que se han designado, entra en un proceso de formación que el IFODOSO lleva a cabo. Una vez que se han designado. Y preguntan por el caso de los centros multigrados. Tenemos ese caso, lo tenemos. Vamos a trabajar con tutores que puedan atender esas necesidades, no solamente los centros de multigrado, sino también algunos centros unitarios. Y tenemos entonces, ayúdenos profesores y profesoras, ayúdenos directores y directoras, dónde están esos centros multigrado, cuando manden el formulario, cuando manden su relación de docentes que van a ser tutores, por favor, díganos si su centro es un centro multigrado, porque atenderemos también a esa situación de manera muy particular y muy diferenciada. Pregunta Elizabeth Encarnación que qué hay que hacer para poder ser formador o tutor. Ya le vamos a enviar, Laura y Vladimir, el equipo que estamos trabajando, le vamos a enviar los requisitos por aquí mismo, por la misma plataforma de YouTube, los requisitos para poder optar. Recordando que su expediente debe estar sí o sí con una comunicación del director de centro, que es quien mejor conoce a sus buenos y buenas docentes. Preguntan que si los docentes de formación humana y religiosa serán inducidos. Todos serán inducidos, todos los que están en el aula, todos de informática, educación artística, todos, porque aquí no vemos 4 tareas básicas, tenemos aquí unos profesores que necesitan apoyo para implementar estrategias innovadoras, estrategias activas para que los estudiantes aprendan a ser buenas personas, buenos ciudadanos y, por supuesto, después, buenos profesionales. Iris Toribio pregunta, si un docente es seleccionado como tutor, ¿quién estará en estas horas de clase ante la falta de docentes en las aulas? Le dijimos al director y al director del centro una alternativa. Hay que trabajar con programas de intervención sociopedagógica y evaluativa con los orientadores y psicólogos de los centros educativos, y otras alternativas que estoy seguro, sin temor a equivocarme, que los directores de centro siempre tienen un plan A y un plan B para hacer frente a esas situaciones. Una situación justificada, primero porque el que tiene un grupo de tutores de su centro educativo, la práctica del tutor también se ve afectada positivamente por participar en este tipo de programa. Segundo, va a mejorar el desempeño del docente principiante, y tercero, va a mejorar los niveles de desempeño de sus estudiantes. Por lo tanto, estoy seguro y convencido que los directores de centro son expertos buscando manera de cómo suplir esas necesidades, y le estoy dando una alternativa de que no es suplir a los orientadores y psicólogos, no suplen a nadie, no son sustitutos de nadie, pero pueden hacer programas muy buenos que podemos colaborar desde aquí con la Dirección General de Orientación y Psicología, con algunos temas que tenemos por ahí que le podemos también ayudar. ¿De acuerdo? Preguntan si los orientadores pueden ser tutores. Si tuvieran acción en el aula, sí. Pero para poder ser tutor, tienen que tener del área, del nivel educativo en la que se formó el principiante, igual también del tutor. Por lo tanto, como los tutores, los orientadores y psicólogos no tienen una intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que no es conveniente en que entren en el aula. Ahora sí,
Cuando el programa se instaure para que los orientadores y psicólogos sean inducidos, por supuesto que habrán tutores y tutoras que sean orientadores que van a inducir, perdón, van a acompañar a sus propios colegas. Preguntan que cómo será la evaluación a los docentes de área que están en un centro de primaria impartiendo todas las áreas. Vamos a atender ese caso. Por favor, Laura, esa pregunta vamos a dejarla ahí para poder atender de manera contextualizada y de manera eficiente esa situación, porque es un poco compleja, pero también podemos dar la respuesta a través de los indicadores y a través de los criterios de evaluación que hemos contemplado en el Programa Nacional de Inducción. Pregunta Yané Fabián que si tomarán en cuenta el director del centro para la toma de decisiones de quién debe o tiene las competencias para ser acompañante. Por supuesto que sí, lo he repetido de mil maneras, que el director de centro es el que mejor conoce a sus profesores y es el que mejor nos puede recomendar. Recuerde, profesor, profesora, recuerde, director y director de centro, lo que usted me recomiende, yo lo voy a trabajar, yo lo voy a seleccionar, le voy a pasar una prueba, lo voy a formar. Si me queda mal, ese que usted me recomendó, también queda mal usted, director. Por lo tanto, hay que elegir lo mejor, no amiguismo, no compañerito, no, lo mejor, porque yo voy a evaluar a esa persona y si usted me recomendó una persona competente, me quito el sombrero y lo felicito. Pero si me recomendó una persona por amiguismo, por compañerito y no reúne las condiciones, a mí se queda mal. Y no podemos quedar mal en este proceso. No tenemos derecho a quedar mal. Pregunta Jordani Reyes que cómo supervisarán a los docentes de informática que no estén en aula. Que no estén en aula. Solo se van a acompañar a aquellos docentes, aquellos principiantes que están en el aula, que están impartiendo docencia de una manera u otra. Los que no están en el aula, por supuesto, es muy complicado acompañarles, porque ¿qué vamos a acompañar? Es una pregunta que dejo en el aire. Pero de todas maneras, vamos a analizar la pregunta y posiblemente en los días posteriores podamos dar respuesta. Preguntan que si los maestros de educación física pueden ser tutores. Siempre y cuando tengan 5 años de servicio en la función docente, siempre y cuando ellos tengan la disponibilidad, siempre y cuando ellos pasen y superen las pruebas que vamos a tener. Claro que sí. Les invito nueva vez, por favor, a completar el formulario de asistencia y el formulario de satisfacción de esta exposición. Igual, buscar en el chat, le estaremos enviando nueva vez, varias veces, el enlace para que puedan descargar los documentos de valor de este proceso. Continuamos y estamos finalizando ya. Sí, señor Rafael, estoy terminando ya aquí en el chat de buscar más preguntas. Ángela Mateo, en el chat está el enlace donde están los documentos, donde se describen los requisitos para participar. Por favor, buscarlo, le estaremos enviando nueva vez este enlace. Está en un drive donde pueden entrar y descargarlo. En ese drive está esta presentación, los requisitos para la selección de tutores y las responsabilidades del centro educativo y el equipo de gestión. Creo que es todo hasta el momento, no veo preguntas nuevas. Muy buenas preguntas, muy atinadas, muy pertinentes, las que no hemos respondido con toda la profundidad,
la vamos entonces a presentar a las autoridades de la Comisión Nacional de Inducción y la vamos a compartir con los equipos de Inicia, a través del Instituto 512, del ISFODOSO, de INAFOCAN, que están colaborando en este proceso. Yo quiero llamar la atención de todos ustedes que están aquí presentes. Apoyemos este proceso. Abracemos este proceso como un proyecto de país, de nación, para renovar poco a poco la plantilla docente de los centros educativos y por ende del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El director de centro es el primero que debe estar agradecido por programas como estos y es el primero que debe estar informado. Por eso estamos aquí, para que ustedes sean comprometidos, responsables, porque tienen información de primera mano y yo creo que ustedes nos van a dar una excelente ayuda, un excelente apoyo en todo el proceso, especialmente en el tema de las horas de acompañamiento, en el tema de la selección de buenos y excelentes tutores, en el tema del seguimiento a los principiantes y a los mismos tutores. Agradezco inmensamente a todas las personas que se han conectado. Agradecemos en nombre del ministro de Educación, en nombre del viceministro Francisco de Orio, su presencia, su participación en dicho proceso. Muchas gracias. Algunos han solicitado que se les remita la grabación de esta exposición. Se le estaremos remitiendo a los directores regionales y distritales para que se la compartan. Por favor, en caso de que no se le hagan llegar, se la pueden solicitar. En el día entre hoy y mañana le estaremos remitiendo esta grabación para que puedan tenerla a mano. Las personas que están haciendo preguntas que anteriormente fueron contestadas, las pueden ver en esa grabación. Se queda Michelle y Laura.